Buenas a todos, hoy está otro nuevo capítulo de Princesa de Mandalor. Espero que les guste, comencemos. Capítulo 27. 715 FNM, 23 AI. Mes 5. Bresig, sitio de excavación. Corkie Crise. Maldita sea, este planeta es terrible. No lo dije en voz alta, por supuesto. Estuve rodeado de gente que vivió aquí toda su vida y no quiero ofenderlos. Simplemente no estaba acostumbrado a la cantidad de humedad que tiene este planeta. Bresig había sido, por lo que tenía entendido, uno de los mundos más trabajadores del sector Mandalore. Una vez estuvo prácticamente cubierto de astilleros, con materiales traídos de todo el sector para construir barcos, incluso desde Mandalore. Según los rumores, a medida que avanzaba la guerra, estaban construyendo astilleros cada vez más grandes. Hasta hace unos 700 años, más o menos. Cuando Mandalore intentaba construir su propia pequeña federación de planetas para mantener la paz a lo largo del camino idiano. Por supuesto, era su versión de la paz, ya que una gran flota de naves mandalorianas apareció sobre un planeta diciendo, sí, ahora trabajas para nosotros. Lo que tiende a implicar que en ese momento había algo más que diplomacia. De todos modos, la República había sido dura con el sector Mandalore por eso. Este planeta había sido uno de los objetivos de la República marcados para la destrucción o, bueno, al menos su astillero. Golpearon los casquetes polares del planeta con algún tipo de bomba de calor o simplemente los bombardearon con láseres turbo, con el mismo resultado final de derretir todo el hielo y provocar que el mundo se inundara unos 20 pies. Todavía quedaba algo de tierra al final, pero la masa de tierra se había reducido bastante e incluso en algunos de los puntos más bajos podía haber aproximadamente un pie de profundidad de agua. La vida vegetal que anteriormente se estaba extinguiendo básicamente se había apoderado de lo que quedaba de la masa continental, y los insectos gobernaban en su mayor parte este mundo recién transformado. Otra razón por la que odio este planeta es que me quité del cuello a otra de esas criaturas parecidas a mosquitos. Tuve que recibir varias vacunas para venir a este mundo, ya que era muy probable que contrajera algo de los mosquitos. Realmente debería haber traído mi casco para tener menos piel que pudiera ser mordida, pero como el casco no tiene temperatura controlada, será muy incómodo, por decirlo menos. Afortunadamente, ninguno de nosotros se ha enfermado hasta ahora. Gracias a la generosa financiación que estaba recibiendo el Museo Real, pude contratar un grupo de investigación bastante grande. 20 mandalorianos de diversas habilidades técnicas del propio Mandalore, desafortunadamente no tienen habilidades relacionadas con la excavación o navegación submarina, debido a que provienen de un planeta desértico. Es por eso que contratamos guías locales que tienen esas habilidades, o lo suficientemente similares, para compensar además de ayudar con la navegación y los problemas locales relacionados. Esos guías fueron útiles para enseñarnos cómo lidiar con la natación y el buceo, algo en lo que naturalmente no éramos muy hábiles. No esperaba que tuviéramos que realizar inmersiones serias. Habíamos traído un viejo tipo Teroch que habíamos encontrado y que supuestamente tiene una escotilla que, en teoría, podría acoplarse con la de este museo marítimo. Solo teníamos que encontrarlo. Además de esos individuos, también estaba Sol Bresh, el líder de facto de la expedición, ya que este es su mundo natal y sabía a dónde íbamos. Yo, siendo el actual líder de la expedición, lo mejor que haría ahora es delegar. En cuanto a mi grupo de amigos de Amis, Sonie y Lagos, ninguno de nosotros tiene habilidades acuáticas, lo cual se está convirtiendo en un problema con el que debemos lidiar. Los lugareños están dispuestos a enseñarnos qué lugareños había, por un precio. Llegamos a lo que podría describirse mejor como un pequeño pueblo de pescadores que se compone de unas 20 chozas sobre pilotes llamadas Atingiralpato Semilla Duradera, hace unos 3 días.
nos recibió un anciano que podría haber visto realmente el maremoto de agua que descendía de los casquetes polares, sentado en una mecedora mientras fumaba en pipa y tocaba algún tipo de instrumento de cuerda. Estaba sentado frente a una choza de madera sobre pilotes, parte de un complejo de unas 20 chozas de madera, y era la única persona que parecía vivir allí. Según Sol, la mayoría de la gente en este mundo vivía más bien un estilo de vida nómada, vivía en barcos y se movía de una zona a otra para pescar y cosas así. Parece que este pueblo simplemente existe para ser un punto en el mapa para que la gente sepa dónde pueden quedarse durante las temporadas de tormentas. Dicho esto, Atingiralpat se había convertido en nuestra base de operaciones ya que en realidad no estaba muy lejos del museo marítimo al que estábamos tratando de acceder en primer lugar. No es el mejor lugar, pero nos conformamos con lo que tenemos. Ah, y casi se me olvida que también tenemos al comandante de la Guardia Real Raúl y a un par de guardias reales más. Más simplemente para mi protección que para la expedición en sí, ya que estábamos muy lejos de los caminos trillados del sector. Supongo que las ventajas de ser un príncipe. La operación real para obtener entrada al lugar no iba a ser algo en lo que mi grupo estuviera involucrado. Se había decidido que simplemente supervisaríamos todo el asunto. Por supuesto, tendríamos que permitirnos la entrada lo antes posible debido a mi posición como líder y financiero, pero los expertos habían decidido que debían ser los primeros en entrar y yo no estaba realmente en contra de eso. De todos modos, había algunos guardias reales en su grupo, así que sabía que no iban a intentar hacer nada gracioso. Entonces, en realidad fueron solo unas vacaciones al menos para mí y para mi amigo. Nos habíamos conseguido un barco, uno local. Un vehículo bastante grande, tenía capacidad para 20 personas cómodamente y habíamos instalado un par de líneas de pesca no muy lejos de donde estaban buceando. El barco tiene dos grandes artilugios en forma de abanico en la parte trasera como propulsión. Al parecer esto se hizo porque esta zona tiene dos problemas particulares que les impedían utilizar motores normales. Una razón es que hay una gran cantidad de vida vegetal flotante que podría atascar dichos motores, lo que significaría que habría que exagerar para arreglarlos. Lo que te dejó con el problema número 2, criaturas locales en el agua a las que no les gustaba ser lastimadas o molestadas por los ruidosos rotores, y a las que también les gusta masticar a algún mandaloriano local ocasional que se encuentre a poca distancia. Esta operación también cuenta con otros dos barcos, uno clase Ayat que servía como principal vehículo de apoyo donde los buzos saltaban dentro y fuera del agua y otro flotaba justo sobre la superficie del agua con el ya mencionado Pipo Teroch, que estaba siendo cargado con suministros para ser bajados directamente al museo, algunos de los cuales incluían su propia fuente de alimentación para poder extraer todos los datos de los servidores atrapados del museo. Personalmente todavía no había visto las instalaciones, pero según lo que había visto en esta zona hasta ahora, debía ser bastante enorme. De todos modos, volviendo a nuestro grupo de turismo, en todos los lugares en los que habíamos estado hasta ahora había plantas creciendo. Seguro que había algunos, supongo que los llamaríamos ríos, pero entre esos ríos había montones de naturaleza indómita. Los árboles y los juncos están creciendo justo fuera del agua y en algunos otros lugares pequeños. Este tipo de vida vegetal había crecido hasta los límites del pueblo en el que nos alojábamos. Aquí se formó un gran cuenco de agua que había sido una especie de lago antes del derretimiento de los casquetes polares. Sabía que si las plantas pudieran encontrar algún nutriente crecerían, lo que indica que el agua es lo suficientemente profunda como para que las plantas no crezcan sobre ellas. O, lo que es igualmente probable, no pudieron encontrar apoyo en el exterior metálico de este museo búnker del fin del mundo. De cualquier manera, el agua aquí era relativamente clara durante una media milla en cualquier dirección desde el centro del lago. No había mucha vida vegetal, sí, había algunas islas, pero nada parecido a lo que hemos visto hasta ahora. Desde donde está atracado nuestro barco, pudimos observar los esfuerzos por sumergir el barco tipo Teroch bajo el agua.
Pero en su mayor parte simplemente estábamos disfrutando de estas vacaciones improvisadas. Claro, no era un gran admirador de los mosquitos gigantes ni de la humedad, pero considerando todo, no era un mal lugar para relajarnos durante el verano. Amis y Lagos estaban en el lado izquierdo del barco, pescando en el costado del barco. Trajimos muchos suministros, pero tener algo extra nunca está de más. Según nuestra guía, la señorita Terry Crickey, los peces de este lago eran particularmente buenos, por lo que será mejor ver si podemos pescar algunos para que nuestros suministros duren un poco más. Tienen un eliminador de insectos UV, que fríe varios mosquitos por minuto justo al lado de ellos para no tener que lidiar con demasiados insectos. Estaba en la parte trasera del barco con su nieve. Estábamos menos expuestos aquí porque los controles del barco tenían una red fina a través de la cual la gente podía ver, colgada de un marco de caja básico. No era un área grande pero era suficiente para nosotros dos, además estábamos justo al lado de las radios, por lo que Sonie tuvo acceso a la Holored para realizar un seguimiento de lo que sucede en el universo, mientras que yo obtuve acceso a la información de radio que se transmite entre el equipo que trabaja en el museo. En la cubierta, entre nuestros dos grupos, está el capitán de la Guardia Rau, que está hablando con un par de sus guardias reales. Además de la señora Crickey, que se quejaba en voz bastante alta de que Tom iba a dejar que lo mataran husmeando en esa bóveda. Dicho gruñido era cada vez más fuerte, lo que me hizo levantar la vista de la radio para verla acercarse hacia la parte trasera de la nave donde estaban los controles. Hola príncipe Mando, la mente se mueve un poco. Necesito usar la radio, esos idiotas van a enojar a la vida silvestre local con lo fuerte que están trabajando allí. ¿Qué? Pregunté, confundido. Levantándome de mi asiento para hacerme crujir la espalda. Sonie se unió a mí levantándose y golpeándose la espalda, y traté de no notar sus grandes activos frente a mí. El planeta era tan caluroso y húmedo que tratar de usar ropa normal es una mala idea. En cambio, la mayoría de la tripulación lleva varios elementos del equipo mandaloriano. La Guardia Real vestía trajes diferentes a los que se usaban en casa para evitar el sobrecalentamiento, mientras que la tripulación de la operación submarina vestía trajes duros destinados a operaciones espaciales. Y luego estaba mi grupo que básicamente solo llevaba la armadura ambiental de la Royal Academy. Un traje interior casi ceñido que tenía una armadura básica para salvarte la vida si alguna vez te disparaban. Para los niños eso no era un gran problema, para las niñas, bueno, tus ojos se dirigían a los lugares. No es un gran problema con Crickey, ella es nativa de este planeta y tenía ropa diseñada de manera más ambiental. Por supuesto, eso solo significaba que su ropa era mucho más ligera y no tan cubierta como la nuestra, pero parecía estar perfectamente bien en esas condiciones. Con un par de pantalones cortos y un top corto con un chaleco, la característica más notable era el cinturón alrededor de su cintura, cubierto de cuchillos y una pistola lanzabalas bastante grande. Junto con el sombrero de cuero, que probablemente ella misma desolló de la fauna local, llevaba sobre su pelo corto. Dije que necesito usar la radio. Esos idiotas están tirando basura por todos lados, y puedo ver que la nube de polvo desde arriba va a enojar a la vida silvestre local, y cuando la vida silvestre local se enoja, las cosas comienzan a hundirse. Alargué la mano, tomé la radio y dije, ¿quieres que los llame? Soy el líder de la expedición y financio la expedición, tal vez me escuchen si les digo que tengan cuidado. Ella refunfuñó algo acerca de que yo era un extranjero poco inteligente en el dialecto local de Mandoa. Aparentemente ella había asumido que yo no entendería eso, así que fingí no hacerlo antes de que finalmente dijera, bien, pero díselo de inmediato porque si uno de esos idiotas despierta a la población local de mandíbulas, estaremos todos muertos. Asintiendo con comprensión, tomé la radio y dije, oye, la guía local aquí no está contenta con la cantidad de basura que cae por el costado. No sé qué estás pasando allí, pero ella dice que si no basta, podrías enojar a la fauna local y podrían, ya sabes, salir de donde se esconden para darle un mordisco. Así que por favor ten un poco más de cuidado. Se escuchó una voz apagada y luego alguien regresó y dijo, lo sabemos, señor. El técnico local nos ha estado gritando lo mismo durante los últimos 5 minutos. Intentaremos ser un poco más cuidadosos.
Al mirar hacia arriba, vi a Cricket asintiendo con la cabeza antes de girarse para irse. Aparentemente menos molesto ahora. La detuve preguntándole, antes de que te vayas, ¿qué es una mandíbula chasqueada? Nunca escuché sobre eso en el informe de camino hacia aquí. El suspiro que escuché salir de ella probablemente podría haber causado un maremoto con el poder de la molestia. Por supuesto que no informó a la gente que conoció sobre las mandíbulas. Pasó todo su tiempo en este planeta jugando con artilugios del pasado y no tuvo tiempo suficiente para darse cuenta de que lo iban a devorar por su estupidez. Si no hubiera estado allí durante la mayoría de sus desventuras, ya estaría muerto. Tomás, dije, tratando de confirmar de quién estaba hablando. Sí, él. Respirando profundamente, dijo, las mandíbulas rápidas son descendientes del caimán Mando. Una criatura que fue traída aquí como parte de un zoológico durante las neocruzadas. Creo que pasó mucho tiempo antes de que Mandalore se convirtiera en el cuenco de polvo que es hoy, por lo que tengo entendido. Se escaparon hace 700 años y el medio ambiente les hizo bien, ya que ahora hay varias variantes diferentes de mandíbulas rápidas. Como las enormes que podrían partir este barco en dos con un mordisco en la boca. Afortunadamente, están ubicadas en aguas más abiertas. Los más pequeños que pueden moverse a través de los juncos del océano de profundidad de un pie del planeta son mucho más comunes aquí, y su mordida puede aplastar cualquier traje ambiental que no esté reforzado con placas de Beskar. El grupo particular aquí se conoce como mini mandíbulas. ¿Por qué se llaman así? Pregunté, levantando una ceja. Porque son solo un poco más grandes que una persona, mientras que las mandíbulas más comunes son lo suficientemente grandes como para partir este barco en dos. Las más grandes viven en su mayoría en mar abierto, mientras que las mini mandíbulas viven en la costa. Aunque es posible que no lo sean inteligente, se cree que ocasionalmente cazan en manadas. Personalmente, nunca los he visto hacerlo per se, simplemente agrupándose porque se encuentran en la misma área. De cualquier manera, si comienzan a atacar, generalmente gritan algún tipo de señal que avisa a otros que hay comida en la zona. Lo que inicia un evento de enjambre, supongo. Soñé, preguntó mientras inclinaba la cabeza y pensaba. Exactamente, y un evento de enjambre es lo que nos matará a todos. No querrás que unos cocodrilos devoradores de hombres de 27 pies de alto invadan el barco ahora, ¿verdad? Si alguna vez aparece una de esas mini mandíbulas, no mates. Tenemos la oportunidad de enviar cualquier señal o sabemos que todos vamos a patearla. Bueno, eso es reconfortante. Le dije. ¿Algo más que debamos saber sobre estas mini mandíbulas? Cricket se encogió de hombros antes de decir. No hay mucho más que decir. Son solo uno de los muchos peligros en este planeta. Si se le da suficiente tiempo, probablemente expulsará de este mundo a todos los que quedamos aquí, y una vez que eso suceda, el planeta prácticamente se va a comer a sí mismo hasta el olvido. ¿Cómo va a destruirse a sí mismo? Pregunté, no por curiosidad. Si no los matamos, probablemente comiencen a atacarse unos a otros hasta que no quede nada. Tal vez queden algunos peces, pero probablemente serán muy pocos para ser sostenibles, y se extinguirán lentamente con el tiempo. Eso es porque la mayoría de los sobrevivientes del gran diluvio simplemente se fueron. Se dieron cuenta de que era solo cuestión de tiempo antes de que se volviera demasiado inhabitable, y en lugar de simplemente dejar que su futuro descendiente sufriera, simplemente se fueron, mientras aún tenían algo que hacer. Vivir en otro lugar. La última estimación que a alguien le importó lo suficiente como para seguirla es de unos 1000 años más o menos, y estiman que eso fue hace unos 1000 años, dijo tomando asiento en el aparador del barco. Esperaba que esos rumores que escuché sobre este negocio de la terraformación fueran reales, porque, francamente, creo que mi generación podría ser la última en salir de este mundo al ritmo que vamos. Oh, sí, eso está pasando. Dije con total naturalidad para que ella levantara la vista desde donde estaba sentada. En realidad, mi hermana es la que está detrás de todo. He estado trabajando durante más de un año para lograr que los itorianos aceptaran terraformar varios planetas en el sector y finalmente lo hicieron. En realidad, es por eso que estamos aquí ahora. Existe la preocupación de que la bóveda pueda ser destruida.
dañado durante la terraformación, por lo que lo recibiremos ahora antes de esa fecha. La terraformación de Bresig debería comenzar en unos meses a partir de ahora. ¿Qué tal eso? Quizás, después de todo, exista una posibilidad para este planeta. Dijo con una sonrisa, aparentemente feliz ante esa perspectiva. Ustedes los pacifistas son útiles después de todo. Supongo que esos tipos de la Guardia de la Muerte están llenos de mierda, como cualquier otro grupo en este sector. Reloj de la Muerte. ¡Qué comediante! Esos tipos ya se han ido, se suicidaron hace más de 20 años. No, uno de ellos apareció aquí hace unos años. Tenía un montón de folletos para su organización y todo. Creo que el viejo Quad todavía tiene uno en su choza. Dijo recostándose en la barandilla al costado del barco, solo para caer al agua cuando una enorme mano correosa cayó sobre la barandilla junto a ella e inclinó el barco en esa dirección. Joder. Fue la voz más fuerte de confusión que vino de Amis en el otro extremo del barco, quien había mirado justo a tiempo para ver lo que sucedió. ¿Qué pasó con Crickey? No lo sé, pero lo que nos va a pasar es mucho más aterrador cuando una gran criatura reptil salió del agua y subió al barco. De pie sobre dos patas con un hocico extendido por cara, mira a su alrededor con una mirada que decía que se iba a comer todo y a todos a bordo del barco. Me quedé un poco aturdido por este giro de los acontecimientos, pero afortunadamente no corrí peligro. Bueno, técnicamente estaba al alcance de la criatura, así que sí, estaba en peligro. Pero la Guardia Real me respaldaba. El Capitán Ram y los otros 3 guardias, inmediatamente se apresuraron y comenzaron a atacar a la criatura con sus bastones de fuerza, tratando de sacarla del barco. La criatura le dio un revés a uno de los hombres fuera del barco, aparentemente sin importarle el golpe que estaba recibiendo. Crickey dijo que tienes que matar esa cosa. Le grité al Capitán Fenn. Si no lo matas, vendrán más. Se suponía que se trataba de la mandíbula de la que estaba hablando. Pensé que probablemente era la opción mejor y más segura hacer esa suposición que estar equivocado y muerto. El capitán ni siquiera miró en mi dirección, en lugar de eso cambió su bastón del modo de aturdimiento a uno que le permitía disparar a la criatura mientras la apuñalaba. El resto de los guardias también hicieron lo mismo antes de hacer lo que estaban haciendo anteriormente, matándolo. Pero no pude ver la conclusión de esa pelea cuando escuché a Sonye gritar detrás de mí. Al girarme, vi por qué inmediatamente otra de las bestias se había arrastrado por la parte trasera del barco y había envuelto su garra alrededor de su cintura y la estaba sosteniendo, moviéndose para morderla. Simplemente actué en ese momento, agarré la radio del escritorio en el que estaba sentado y la lancé justo para que se metiera en su boca en el momento en que la criatura la abrió. Por reflejo, mordió la caja de metal y se quedó atascado, sus dientes se clavaron en la caja de metal, impidiéndole ir tras Sonye. Ahora para liberar a Sonye de esa cosa. Rápidamente descubrí cómo hacerlo mientras atacaba a la criatura, golpeándola contra la viga lateral que sostenía la red mientras todo caía encima de nosotros. No era tan pesado, pero hizo lo suficiente para básicamente atrapar a la criatura en la red mientras luchaba por quedar atrapada aún más. Su intento de liberarse requirió ambas manos para soltar a Sonye. Agarré su mano e hice lo mejor que pudimos para salir de la red. Aunque una de sus garras rasgó mi espalda, la armadura del traje solo me evitó sufrir daños graves. Con un empujón, la empujé fuera de la red y estaba a punto de atravesarme cuando me agarró el tobillo y empezó a tirar de mí hacia atrás. El tobillo no estaba bien blindado y creo que sentí las garras de la criatura cortar un poco mi carne mientras tiraba de mí. Mientras me jalaban, vi que había algo debajo del escritorio donde había estado la radio. Desesperado por algo que me sacara de esto, tomé el arma y la saqué de la cinta que la sujetaba allí. Parece un rifle blaster, pero algo parecía extraño en el diseño y tenía una hoja grande en un extremo. No sabía qué era, todo lo que sabía era que es un arma y es algo que necesitaba ahora mismo. Saliéndome de mi espalda, apunté hacia la criatura que me empujaba hacia ella, apunté a su brazo y descargué el primer tiro. Hubo un sonido de carga antes de disparar y cuando lo hizo, la parte superior de los brazos de la criatura dejó de existir.
El monstruo rugió de dolor mientras la caja de metal aún estaba clavada en sus dientes y tomó su mano libre para sujetar su hombro que ahora sangraba profusamente. No me molesté en quedarme para ver si nos uniría y me atacaría. En lugar de eso, apunté a su cabeza y disparé. La criatura ahora sin cabeza permaneció allí por un momento de rodillas antes de caer hacia atrás por el costado del barco con un sonoro chapoteo. Se llevó consigo el mosquitero que nos había protegido de los mosquitos, pero en ese momento no me importó, solo me alegro de haber sobrevivido. Me tomé un momento para respirar, algo en shock por toda la terrible experiencia antes de sentir una mano en mi hombro al ver que Sonia había regresado. ¿Estás bien? Ella preguntó. Mejor que nunca. Dije instintivamente, respirando unas cuantas veces más y sintiéndome bastante eufórico. Puedo sentir mi corazón latiendo a un ritmo acelerado. El tobillo no se ve bien, dijo, mirando hacia donde obviamente estaba sangrando por un corte. Sí, eso podría haber sido mejor. No siento ningún dolor porque creo que estoy un poco en shock. ¿Te importaría ayudarme a bajar a la cubierta principal? Sí, seguro, dijo, ayudándome a levantarme mientras sostenía con fuerza el desintegrador en una mano. Con cuidado, navegamos hasta la cubierta principal donde vi que una más de esas criaturas había atacado a Amis y Lagos. Dicha criatura ahora yacía muerta en la cubierta, parecía haber sido estrangulada por Lagos, quien envolvió la cuerda del ancla alrededor de su cuello antes de empujar el ancla por la borda, provocando que aplastara la garganta de la criatura. Aunque supongo que se podría argumentar que había otras dos formas posibles de muerte por las que no iba exactamente a caminar hasta allí y descubrirlo. En este momento, todo lo que hice fue trasladarme al centro del barco, donde estaban atendiendo a los heridos. Los guardias reales estaban ayudando a su propio chico, que había sido arrojado por la primera de estas criaturas. Parecía estar bien en su mayor parte, aunque un poco aturdido. Otro guardia real estaba sosteniendo su hombro donde no fue mordido, pero parecía que la criatura se había soltado antes de que pudiera causar algún daño grave. El capitán Fen se acercó a mí, rápidamente sacó un botiquín médico y comenzó a sellar la herida en mi tobillo. ¿Dónde está el primero? Yo pregunté. Se hundió nuevamente en el agua después de que le metí mi bastón en la boca y le disparé una ráfaga en la parte posterior de la cabeza. Fen dijo con total naturalidad. No creo que vaya a volver. Podría haber traído más amigos. Sonia señaló lo que trajo un ambiente bastante oscuro a toda la situación. ¿Dónde está Crickey? Amis preguntó mientras él y Lagos se acercaban. Cayó por la borda en el ataque inicial. Dije mirando hacia donde había caído. Maldita sea, si ella no ha salido todavía significa que debe haber alguien en el agua esperándola. Dijo el capitán Fen, sacudiendo la cabeza. Los monstruos la asesinaron. Sonia dijo y fue en ese momento que una cabeza cayó por el aire sobre la cubierta. La cabeza de la mandíbula rodó un poco antes de terminar de modo que nos mirara con una sonrisa muy abierta y luego una segunda cabeza aterrizó al lado de la primera. Un momento después, una mano que agarraba un cuchillo se clavó en el piso proporcionando un punto de anclaje sólido para subir al costado del barco y luego subió al resto de la persona a bordo. Completamente empapado y cubierto de sangre que creo que solo estaba en el agua por el ataque, Crickey había reaparecido. Wow. Nada como luchar contra una mini mandíbula de un solo aliento para hacer latir tu corazón. Dijo con una amplia sonrisa en su rostro, probablemente por la adrenalina de sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte. Mientras aspiraba grandes bocanadas de aire, se dijo, veo que todos están vivos, buen trabajo. Ahora sabes por qué hacer demasiado escándalo no es bueno para ti. Crickey se estiró y escurrió su ropa empapada mientras inspeccionaba el barco. Veamos, 4 mandíbulas en total, ¿verdad? Bien. Dijo una guardia real. Buen trabajo. Normalmente esa es la cantidad de grupo de caza que tendrán. Si bien creo que estamos a salvo por el momento, la sangre seguramente atraerá más de ellos, así que será mejor que estés en guardia. Definitivamente deberíamos comunicarnos por radio con los demás. El equipo y Tom deben tener más cuidado. Si hay un equipo enfurruñado, probablemente haya más. Se dirigió hacia la parte trasera del barco antes de notar su estado. Déjame adivinar que la radio fue destruida en la pelea.
Así es como suelen ser estas historias, ¿verdad? Un poco. Sonye dijo. ¿Qué quieres decir con algo así? Corky lo usó para evitar que me mordiera. Oh, bueno, entonces eso no es realmente así, no. Pero los dientes no están tan mal en estas cosas, así que tal vez sobrevivió. ¿Dónde está la caja? Lo usó para dispararle a la cabeza con la caja en la boca. Dije sosteniendo el extraño desintegrador. Pero el viejo Quad probablemente ni siquiera se dio cuenta de que tenía eso en este barco. Bueno, entonces esa caja desapareció por completo. Supongo que lo haremos a la antigua usanza y nos dirigiremos hacia allí. Suena razonable. Dije muy cansado, posiblemente por la pérdida de sangre, pero traté de mantenerme consciente. Miró los cuerpos nuevamente y luego dijo, espera, entonces ustedes 4 mataron al primero, ¿verdad? Los guardias reales asintieron. Luego miró hacia el cuerpo cerca del frente, que estaba inmovilizado contra el agujero de la cubierta por la cuerda del ancla. Y ustedes 2 mataron a ese. Amisílagos asintieron. Entonces, eso significa que mataste a ese tú solo. Dijo, mirándome. Me encogí de hombros y dije, supongo. Interesante, dijo antes de caminar hacia la parte trasera del barco y sacar uno de nuestros cuchillos. Un momento después, ella regresó y me arrojó lo que parecía ser una garra que le había quitado a la criatura. Felicitaciones, ahora eres un hombre nativo de este mundo. ¿Por qué? Dije mirando el muñón ensangrentado en mis manos. Antigua tradición, si logras matar a una de estas criaturas en combate singular, eres considerado un guerrero adulto de Bresig. Sé que ustedes, los pacifistas, no son del tipo guerrero, pero si alguna vez deciden convertirse en hombres, tienes pleno permiso de la población de este planeta para poner una de esas garras en tu armadura como firma de que mataste a una de estas bestias. Oh, genial. Dije tratando de ignorar el menosprecio que ella le estaba dando al pacifismo. Me alegré de estar vivo en este momento. Todos habían salido bien y sí, definitivamente estaba planeando acercar el barco, probablemente los números de seguridad eran algo a tener en cuenta en el futuro. Coruscant, Distrito Senatorial. Tanya Crise. El cielo nocturno de este mundo urbano era hermoso, aunque a veces estaba bastante nublado en los bordes de mi visión. No podía negar que desde donde me encontraba las brillantes luces de la ciudad mostraban el progreso de la civilización. No solo conquistar un planeta, sino también someterlo a tu voluntad hasta convertirlo en una megaciudad que se extiende por toda su superficie es una hazaña impresionante. Solo deseaba que no estuviera construido sobre un lecho de corrupción sino sobre el capitalismo. Estoy empezando a ver eso cada vez más con cada mes que pasa. La República ha estado en pie durante 1000 años y parece que seguirá en pie mucho después de haberse corrompido hasta la inutilidad. Estaba empezando a ver el sentido de los separatistas después de la pequeña hazaña que acababa de ocurrir. Hace 3 meses, un senador llamado Jeramad Greizade había estado trabajando en un proyecto de ley para intentar poner fin a este problema antes de que se saliera de control y se convirtiera en una guerra civil. La forma en que lo había hecho era bastante milagrosa por su sencillez. Había sido autor de la Ley de Reforma Financiera, un proyecto de ley destinado a limpiar la cantidad de despilfarro y corrupción en el gobierno para intentar traer a los separatistas de regreso a la República demostrando que ésta podía cambiar. Lo había visto 1 o 2 veces y era un gran partidario de todo esto. Después de todo, habría sido una oportunidad real de poner fin a la guerra civil y entonces alguien lo habría arrojado por la ventana. Una caída de 60 pisos había puesto fin a la ley de reforma financiera que podría haber salvado billones de vidas y una cantidad inimaginable de créditos. Se podría pensar que, dado que alguien había sido asesinado, la frase vería presionada aún más. Aparentemente, los senadores tenían tan poca voluntad que incluso retiraron su apoyo al proyecto de ley cuando se dieron cuenta de que había sido asesinado. Preferirían dejar que la corrupción continuara antes que arriesgar su propio cuello, en cierto modo lo entiendo.
no querría arriesgar mi vida, pero, por otro lado, contrataría más seguridad y convertiría mi torre en un búnker defendible si eso fuera lo que estuviera pasando. Esa situación era mala, pero no podía empeorar. Al menos eso había pensado en las primeras horas, luego pasaron los días y sí empeoró. Todos señalaron que el acto había sido cometido por la Guardia del Senado, o al menos por miembros de ella. Lo que significaba que, a todos los efectos, la Guardia del Senado no era mejor que la Guardia Pretoriana Romana. Cualquier cosa que supusiera una amenaza para su estabilidad financiera sería asesinada. O, seguro que afirmaban que era algo excepcional, que este individuo estaba loco, que lo habían expulsado por corrupción, y todas las demás cosas que una organización diría en este tipo de situación. Pero nadie les creyó, todos estaban un poco preocupados obviamente. Porque si no, la ley de reforma financiera quedaría muerta en el agua. Peor aún, en el momento en que quedó claro que la reforma estaba muerta, más sistemas comenzaron a declarar su interés en separarse de la República. Así que una de las claves que se iba a utilizar para mantener unido todo este sistema simplemente se había utilizado para desintegrarlo aún más. La República probablemente esté condenada a esta guerra civil, y solo tengo que esperar que de esto salgamos una guerra civil en los Estados Unidos y no una guerra civil romana. Con la aparición de una posible guardia pretoriana, supongo que la versión romana de una guerra civil es más probable. Era tan obvio que ahora faltaba seguridad, que había visto a varios senadores traer a sus propios guardias, solo para estar seguros. Afortunadamente, ya tenía la Guardia Real Mandaloriana para protegerme. Pero aparentemente el senador Merrick no tiene el mismo acuerdo que yo, y en su lugar contrató él mismo a algunos guardias mandalorianos de Concordia, por lo que tengo entendido. En realidad, nunca pude hablar con ellos y mis guardias dijeron que no eran del tipo que hablaba. Parecen ser una de las órdenes más religiosas de Concordia y bastante distantes a la hora de hablar con nadie que no sea la persona que los emplea. Lo único distintivo de ellos, además de que siempre llevaban cascos, era que llevaban una mezcla de marcas verdes y azules en sus armaduras en varios estilos y patrones. Y no tenía idea de lo que querían decir. El faccionalismo también se está extendiendo en el Senado. Generalmente hay tres grupos en este momento. Aquellos que querían separarse de la República, aquellos que estaban en contra de los separatistas, y mi propia facción que simplemente no quería involucrarse en este lío. Afortunadamente, en ese momento mi facción era la más grande. Hay muchas razones por las que la gente no quería la guerra, algunos sentían que estaba bien que los separatistas se fueran, otros sentían que era un desperdicio de dinero, pero independientemente de la razón, no querían una guerra. Y en este momento parece que podríamos lograrlo, o al menos posponerlo por un par de años más. El problema, por supuesto, es que incluso entre mi propia facción que no quería la guerra, hay subfacciones que sí querían gastar dinero en un ejército en caso de que estallara la guerra. Los debates se centraron en una reversión completa de las reformas que condujeron a la República Galáctica hace 1000 años. Específicamente aquellos que disolvieron el ejército de la antigua República en favor de las actuales fuerzas judiciales de los Jedi, con la esperanza de que pudieran manejar la situación tal como se presentó. Bueno, parecía que esa idea estaba llegando a su fin y las cosas avanzaban de una manera que requeriría algún tipo de evento drástico para cambiar el curso de la historia. Realmente esperaba que pudiéramos evitar una guerra, pero de todos modos eso siempre parece una posibilidad remota. Esta galaxia había estado en relativa paz durante 1000 años. Seguro que hubo conflictos menores, pero según todos los datos que he podido adquirir a lo largo de los años, habían sido asuntos unilaterales, con la República ganando solo porque tenía muchos más barcos desde la época anterior. Era Ruusan así como el sistema judicial. O tenían guarniciones locales que podían apoyar los esfuerzos de los barcos de la República. Si esto se reducía a una guerra real, el quid de la cuestión era que no tenían un entrenamiento real sobre cómo librar una guerra. Por supuesto, muchas tácticas simples eran bien conocidas, pero muchas de ellas parecen ser de rangos terriblemente cerrados. Lo cual tiene sentido, cuando tienes un Jedi al frente de tu formación, la velocidad es esencial, ya que el Jedi puede tanquear y dominar cualquier crisis, y puede poner fin fácilmente a la situación.
Esta estrategia no tiene sentido cuando en realidad estás librando una guerra, hay muchos más objetivos que lograr en un conflicto a escala galáctica que Jedi, los números simplemente no encajan. Lo más probable es que, si los Jedi participarán en ello, lo cual realmente espero que no lo hagan, el ejército estaría formado por soldados comunes. Tal vez esperar meses a que aparezca un Jedi, detenerse para comenzar un ataque mientras el enemigo avanza hacia ellos todo el tiempo. Quizás su general o comandante local. Dicho esto, señalaré que si la República contratara mercenarios mandalorianos como entrenadores, probablemente le daría al sector mandaloriano bastante financiación adicional. Si fuera un poco más emprendedor, incluso podría presionar para lograrlo, pero en lo que respecta a mi trabajo en el Códice Plateado, dejé que el individuo confiara en el Códice de Supercomando verdadero mandaloriano. El Códice de Supercomando era una forma de hacer la guerra sin dejar de ser honorable, el Códice de Plata trataba de reconstruir el sector Mandalore. No son incompatibles, solo que uno de ellos te serviría mucho mejor fuera del sector mandaloriano que dentro de él. Esa es también una de mis preocupaciones generales. Ambas partes en este conflicto venidero probablemente no tendrían idea de cómo librar una guerra, y las únicas personas que constantemente habrían estado librando una guerra durante, digamos, los últimos 1000 años, son los mandalorianos, una y otra vez. De guerras civiles, conflictos contra la República, conflictos contra vecinos, conflictos contra otros clanes, conflictos contra piratas y 1000 años de conflictos constantes. Tengo la clara sensación de que nuestro sector probablemente sería un campo de reclutamiento de soldados, incluso si no consiguieran arrastrarnos directamente a la guerra. No me sorprendería escuchar historias de los mandalorianos sobre cómo se encontraron durante la guerra en ambos lados cuando yo terminé. Sin embargo, cómo se desarrollaría ese evento probablemente dependería de las relaciones del clan. Si tienen buenas relaciones, probablemente se tomarían un descanso para beber juntos antes de tener una pelea en la que ninguno de los dos murió realmente, pero hicieron todo lo que pudieron para demostrar cuál es el mejor mando. De lo contrario, bueno, podría haber algunos conflictos de clanes más, surgiendo del conflicto con bastante facilidad. Tu tío mató a mi tío durante la guerra. Ahora prepárate para morir. O alguna otra tontería ilógica y tonta. Todo este conflicto iba a convertir a toda la galaxia en un desastre complicado, y podía sentir la inevitable realidad de esa afirmación creciendo cada mes. Esperaba que, si teníamos suerte, muchas de las empresas produjeran droides de combate y pudieran redactar algún tipo de acuerdo de Múnich o Convención de Ginebra, algún tipo de reglas para la guerra y limitar el daño solo a los droides. Si tuviera más poder del que tengo ahora probablemente estaría presionando para lograrlo, pero soy solo un simple representante. Mi trabajo consistía en llegar a acuerdos con otros gobiernos para mejorar el sector Mandalore, no preocuparme por los problemas más importantes de la República. Ese es el trabajo de un senador, y hasta ahora lo ha hecho bien. Después de todo, debe haber rechazado la oferta del conde Dooku cuando intentó que nos uniéramos a todo este conflicto del lado separatista. Tal vez debería dejar una nota en su escritorio sobre la idea de crear algún tipo de reglas de guerra en su escritorio cuando tenga la oportunidad, dejarlo seguir con eso. O podría presentarle esto a la senadora Amidala o a Organa, ya que son mucho más proclives a minimizar el sufrimiento. Además, sabía que no son corruptos ni se involucran en vicios como el senador Merrick. Lo peor que podría haber resultado de esto fue nada después de todo. Por mi parte, simplemente me preocuparía por mis intentos de mejorar la posición de Mandalore en las mentes de varios planetas. Y tal vez continuar la floreciente amistad con el canciller Palpatine. Aunque la amistad podría ser un poco exagerada, era bastante obvio para mí que estaba usando la posición que yo tenía para tratar de conseguir que los planetas permanecieran dentro de la República, incluso si tuvieran relaciones comerciales con los planetas separatistas. Y dado que eso sirvió a mis propios objetivos de intentar crear un terreno neutral medio entre las dos partes, podría ser posible intentar encontrar algún tipo de resolución pacífica para todo. Es un político astuto, eso le concedo. Jugó bien la carta del abuelo, pero no había forma de confundir a un político que sabía lo que estaba haciendo con otra cosa que no fuera un político.
Después de todo, uno no ve la caída del último canciller en funciones y es elegido en la primera ronda de votación, sin ser algo competente en su trabajo. Pero eso no viene al caso. El futuro se acercaba aún más a una guerra. Quizás Palpatine sería capaz de denunciar la corrupción antes de esa fecha, pero mi apuesta era que los poderes de la República estaban demasiado descentralizados para permitirlo. Principalmente por buenas razones, pero me imagino que este conflicto que se avecina solo alentaría a la República a estar más centralizada. Tomando un respiro, sofoqué mi mente de estos pensamientos. Preocuparme por el conflicto que se avecina no me serviría más que dejarme marcas de edad en la cara, lo cual necesito para asuntos diplomáticos. En cambio, me concentré en el aquí y el ahora. Estar aquí en un aerodeslizador dirigiéndose a un cine local, o su equivalente aquí de todos modos. Ahora, Vi me había convencido de ir con ella a ver la nueva película Silver Rider. Esta fue técnicamente la tercera aventura cinematográfica de Silver Rider, aunque creo que tuvo hasta 7 temporadas. Casi 7 al menos, por lo que la franquicia de cine y televisión fue un verdadero éxito. En un estado de ánimo más oscuro, habría bromeado acerca de que lo más probable es que una vez que comience la guerra, Silver Rider probablemente esté golpeando droides. El cine era a menudo un reflejo de hechos reales. En tiempos de guerra generalizada, los enemigos en el conflicto inevitablemente aparecen como antagonistas constantes en la cultura y las películas. En este caso, los droides probablemente serían los convenientes sacos de boxeo. Pero lo dejé a un lado. Se suponía que esta sería una noche divertida para poder dejar de pensar en la locura del universo y concentrarme en cosas más simples, cosas que me trajeran un poco de alegría. Ver a una estrella de acción darle una paliza a algunos tipos malos mientras realiza algunas acrobacias en una bicicleta flotante es divertido, verlo atrapar a la chica es divertido, y la carne y el pastel de queso que probablemente me servirían durante esta película sería confuso pero divertido. Quiero decir, soy muy consciente de que probablemente viví 30 años como hombre y cerca de 70 años como mujer antes de esta vida. Y habiendo experimentado las reacciones químicas por las que mi cuerpo me hizo pasar en ambas ocasiones, era alguien que se inclinaba en ambas direcciones en este punto, pero intenté no pensar en eso. A veces es mejor simplemente no insistir en un asunto confuso y permanecer lo más lejos posible hasta que se resuelva por sí solo a tiempo. De cualquier manera, esta fue una buena manera de salir de la Torre Mando y simplemente divertirme un poco para distraerme del inminente tsunami galáctico que es la próxima guerra civil galáctica. He estado haciendo esto con más frecuencia últimamente ya que básicamente había logrado la mayoría de mis objetivos el primer año y solo estaba tratando de relajarme durante el resto del año. Con la posibilidad potencial de que se avecinase una guerra, quería tener buenos recuerdos de paz. Quería que mis guardias y mi doncella también tuvieran esos recuerdos, así que he ido a más y más salidas públicas. Afortunadamente, no hubo más incidentes en los que mis actividades quedarán expuestas al público en general. Si eso fue porque había hecho un mejor trabajo al mantener informados a mis guardias reales mandalorianos y ellos estaban controlando mejor este tipo de cosas, o porque simplemente no había hecho nada demasiado extravagante, era difícil decirlo. Espero que haya sido solo lo último. Después de todo, necesito mantener una imagen de princesa pacífica. Tal vez incluso necesite hacer algo para restaurar esa imagen. De cualquier manera, trabajar duro y no causar problemas fue el proceso general para construir lentamente mi reputación. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando el auto se detuvo. La puerta se abrió revelando el teatro. Finalmente estamos aquí, dijo Vi mientras salía del auto estirando la espalda. El teatro estaba al otro lado del distrito senatorial de donde residimos, lo cual es comprensible ya que tomó casi media hora llegar allí. ¿Puedes decir eso de nuevo?, dijo Tavi, saliendo tras ella. El humano más bajo se golpeó la espalda mientras se levantaba. No llevábamos nada demasiado extravagante, solo ropa normal y corriente según los estándares actuales. Podríamos pasar por civiles comunes y corrientes y ocultar nuestro estatus cosmopolita como élites con cómodos puestos gubernamentales y privilegios reales. Vi vestía varios tonos de azul uno encima del otro y mucho cuero en su ropa que ella prefería.
pantalones de cuero, otra cosa parecida a un corsé que tenía una correa que le rodeaba el cuello y una simple camisa con mangas hasta la muñeca debajo del corsé, y buenas botas. Afortunadamente, Tavi no era tan extravagante y ajustado, ya que su vestimenta es la misma que en otros viajes a los clubes, usando ropa de tela simple. Sin embargo, el color principal es el azul. Noté que había agregado un blanco y un rosa a algunas de sus prendas, y un par de buenas botas. Ordo salió detrás de Tavi. No hizo ningún comentario sobre las condiciones del coche, simplemente se giró y me ofreció una mano. Ordo vestía pantalones y camisas sencillos de estilo mandaloriano, siendo el azul el color principal. Aunque noté que había un ligero toque de verde oscuro en algunas de las sombreras con algunas de las áreas que tenían tela más rígida para protección y un par de botas rígidas. Sonriendo, dije, gracias. Mientras tomaba la mano mientras él me sacaba. Yo mismo no llevaba nada demasiado complicado, al menos sentí que no era demasiado complicado en este momento. Un par de botas altas sobre medias de color verde claro con una falda por debajo de la rodilla que llegaba hasta mi camisa de manga larga, ambas con una coloración verde general y con pequeños volantes alrededor de las muñecas y los extremos de las faldas con un chaleco verde oscuro en mis hombros. No anunciamos que éramos mandalorianos, además de algunos indicios obvios, como diseños ocasionales de corazones de hierro y otros símbolos antiguos. Sin embargo, los brazaletes habían comenzado a convertirse en una moda pasajera entre los adolescentes del planeta. Noté que varias personas aquí ya usaban brazaletes, usándolos para poder realizar un seguimiento de la capacidad del teléfono. Creía que podríamos pasar por cualquier otro adolescente, pasando mi mano por mi cabello dorado recién aplicado para obligarlo a retroceder detrás de mis hombros. Dije, entonces, ¿de qué trata esta película? El jinete de plata se encuentra con otra organización criminal que financia su propio ejército. Esa había sido la trama general de las dos últimas películas. Me di cuenta de que el programa de televisión tenía más variedad. Desde organizaciones criminales hasta gobiernos corruptos, siempre estuvo buscando justicia para los oprimidos. En realidad, ese fue el eslogan de la temporada 3. Ordo se encogió de hombros antes de decir, no lo sé, en realidad no me he mantenido al tanto de lo que sucede en la serie. Creo que escuché algo sobre una conspiración para apoderarse de un sector, así que tal vez sea otro complot del ejército. Tavi, mucho menos un gemido de molestia, eso es un poco exagerado. Necesitas hacer algo nuevo. La serie de televisión tiene mucho más que ofrecer que solo la posibilidad de que la guerra se desate de vez en cuando. Con eso estoy de acuerdo. Dije, lo cual era raro considerando con quién estaba de acuerdo. Estoy seguro de que la gente disfrutaría la trama secundaria de misterio ocasional o esa vez que tuvo que luchar contra ese lunático, como se llamaba el chico malo de la temporada 4. P.A.C. Tucker. Pacificador. Ordo ofreció antes de continuar. El pacifista mandaloriano que tendrá la paz, incluso si tiene que matar para conseguirla. Esa fue la trama secundaria más extraña que creo que jamás haya tenido el programa. ¿Cómo es posible que un pacifista ande por ahí asesinando gente de manera tan gráfica? Dijo Bai, frotándose la cabeza mientras caminábamos lentamente hacia el frente del edificio. Ya le había dado al taxista el dinero para el viaje, así que no había necesidad de quedarme. Podría haber hecho autostop con la Guardia Real Mandaloriana. Lo más probable es que estén en una camioneta por aquí vigilándonos, pero quería mantener la ilusión de que somos civiles comunes y corrientes por esta noche. Me ayuda a crear mejor la atmósfera en mi mente si llegamos en dos grupos diferentes. Pero estoy seguro de que los guardias veteranos están aquí, en algún lugar cercano, en caso de una emergencia como la que ocurrió hace meses con la pelea en el callejón. Tavi se encogió de hombros antes de decir, me parece increíble. Creo que en realidad se basó en un verdadero mandaloriano. De hecho, creo que hubo uno que se hizo llamar pacificador durante la guerra civil mandaloriana. Espera, ¿en serio? Dije, mirándolo con una ceja interrogante. Tavi se encogió un poco de hombros antes, no sé mucho, esto fue antes de mi tiempo, tendrías que pedirle a Mog más detalles ya que él era un oficial protector antes de ser transferido a la Guardia Real. También es más partidario de los verdaderos mandalorianos que nunca.
Escuché que había un tipo que era una especie de verdadero mandaloriano, que también era un oficial protector. Fue demasiado lejos y se enfureció durante algunos años, matando cualquiera que no fuera un nuevo mandaloriano pacifista. Esto fue después de que los verdaderos mandalorianos recibieran una patada en el trasero de la Guardia de la Muerte, pero antes de que el liderazgo de la Guardia de la Muerte fuera destruido. Recuerdo vagamente haber leído sobre eso. Dijo Ordo, atrayendo mis ojos hacia él cuando llegamos a la consola. Rápidamente pedí 4 entradas para la película mientras él continuaba con su explicación. Creo que terminó en la cárcel en Ordo. Porque rastreó a un miembro de la Guardia de la Muerte hasta nuestro planeta después de que la Guardia de la Muerte fuera destruida y lo asesinara. ¿Qué pasó con él después de eso? Pregunté, a estas alturas esto tiene mi atención. No tengo idea, fue sentenciado a prisión y, hasta donde yo sé, todavía está allí. Originalmente tenía cadena perpetua, pero sus abogados lo redujeron a 20 años. Se debió al hecho de que resultó que la Guardia de la Muerte, el miembro que asesinó, aunque era un miembro respetable de la comunidad de Ordo, en realidad había sido posiblemente uno de los peores monstruos de la Guardia de la Muerte. Creo que escuché algo acerca de él cazando a las familias de los verdaderos mandalorianos y matándolos por deporte y también para resolver problemas personales. Rencores. Dije, bueno, al menos está haciendo lo correcto y permanece en la cárcel. Utilizando el sistema legal para su propósito adecuado. Sí, supongo que eso no es tan malo, probablemente cada vez que salga se unirá a la casa de recompensas, supongo. Ordo dijo encogiéndose de hombros cuando llegamos al puesto de comida. Todavía estoy sorprendido de los productos que parecen existir en mis 2 vidas. Las palomitas de maíz existen en este universo. ¿Dónde encontraron el maíz? No lo sé, pero aparentemente lo hicieron. De hecho, encontré 2 variantes diferentes de palomitas de maíz. Hay palomitas de maíz normales, que son más o menos lo que han sido las palomitas de maíz en mi universo, y luego están las palomitas de maíz Bancorn, que son palomitas de maíz del tamaño del puño de un niño pequeño. El puesto de comida tenía palomitas de maíz frescas, pero también había chocolate, caramelo y muchas otras variantes de palomitas de maíz para servir aquí. También había otros tipos de bebidas y bocadillos de carne que se parecían mucho al diseño de los hot dogs, todos muy similares a la comida del cine. Me pregunté si eso era simplemente una presión similar que resultaba en la creación de elementos similares o si había algo más profundo en ello. Hay aproximadamente 25.000 años de historia galáctica registrada, más o menos, por lo que dudaba que existiera la posibilidad de que este universo estuviera en algún lugar del futuro lejano de la humanidad. Pero supongo que no fue imposible. No es como si hubiera visto la Tierra o hubiera encontrado algún indicio de que la Tierra existiera y la mayor parte de la tecnología parecía haber sido encontrada en un punto u otro. Sé que gran parte de esa tecnología había sido redescubierta, por lo que no era imposible que hubiera algo más allá de los 25.000 años, e incluso que 25.000 años tuvieran grandes espacios en blanco. No podía descartar la posibilidad de que estuviera sucediendo algo más en el universo, pero lo ignoraría por ahora porque no importaba. Además, la evolución convergente existe y es más probable que esto sea el resultado de eso. Me puse al frente de la fila de concesiones con los demás y pedí palomitas de maíz personales, aunque resultó que Ordo y yo queríamos el mismo tipo de palomitas de chocolate. Así que cambié el mío a un tamaño más grande para que pudiéramos comer juntos y me di vuelta para ir al cine. Eran unas vacaciones de hacer cosas políticas, e iba a disfrutarlas tal como eran, maldita sea. Así era como iba a pasar la noche, disfrutando de una tranquila noche normal en el teatro. Coruscant, vestíbulo del Teatro Ordo. Tanya Crise. Tavi estaba reprimiendo una risa a mi lado mientras salíamos del teatro y Valle estaba haciendo lo mismo. Los únicos que parecían no reírse de los acontecimientos que acababan de ocurrir éramos Ordo y yo. Estaba un poco divertido, pero sobre todo traumatizado por todo el asunto, y Ordo parecía estar en completo shock. Para ser justos, pude ver por qué. No esperábamos lo que habíamos obtenido en esta película, y la próxima vez creo que voy a leer las reseñas o al menos la sinopsis. Aunque no creo que haya una próxima vez, no volverían a sacar esa trama del personaje, ¿verdad?
Explicar la consternación que sentía me llevaría una hora. Afortunadamente, mientras subíamos al taxi, Vi comenzó la conversación con bastante claridad. Entonces, ¿quién sabía que el Mandaloriano de Plata tenía algo por el Jinete de Plata? Seguro que no lo sabía. Bueno, quiero decir que comparten un interés por el color. Tavi dijo con total naturalidad. Tal vez hubo algún tipo de implicación allí todo el tiempo. Aunque ¿quién la habría visto como una groupie del Silver Rider y su fanática? Bueno, al menos él pudo montarla en ella. Traté de bloquear eso, de todas las cosas que esperaba que surgieran de esta noche, descubriendo que los productores de películas podrían robar fácilmente mi imagen de la imagen de White Silver para usarla como sintieran que no era una de ellas. Y descubrir que una de esas cosas era prácticamente softcore no mejoró mi estado de ánimo. Ordo habló y luego dijo, chicos, eso fue solo una trama secundaria extraña. No necesitamos preocuparnos por eso. Deberíamos hablar sobre el resto de la película, quiero decir, es algo interesante que básicamente simplemente robaron toda la película. Falso golpe de Silver de hace un par de meses y simplemente lo volví a contar con Silver Rider como héroe. Gracias, Ordo. Gracias por intentar sacarlos de esto, pensé mentalmente. Tavi sintió con la cabeza, sí, eso fue bastante extraño. Me pregunto si habrá un abogado de derechos de autor al que White Silver pueda contactar. Después de todo, básicamente simplemente robaron la historia de su vida y la tergiversaron para sus propios fines. No sin revelar quién era yo. Actualmente, mi único acceso a abogados sería a través de Gargón, por lo que técnicamente podría intentar iniciar una demanda. Pero lo más probable es que simplemente digan que yo no soy el verdadero Plata Blanco a menos que muestre mi cara, e incluso si lo hiciera, eso realmente no me ayudaría en esta situación. Públicamente, simplemente tendría que ignorarlo para siempre. Bueno, internamente tendría que permanecer en mi nivel de gritos. Ordo sacudió la cabeza, quiero decir, no lo torcieron demasiado. Supongo que simplemente inventaron un montón de cosas para las cosas que no saben. Sí, seguro que lo hicieron. Dijo Tavi, golpeando ligeramente el hombro de Ordo. Bastardo suertudo. Escuché en voz baja. Lo cual, para ser justos, lo era. Silver Rider había pretendido ser un mandaloriano, llevaba armadura y había sido la mano derecha de White Silver durante la pelea en el Coliseo. Lo cual, en mi opinión, fue mucho más espectacular que lo real. Pero claro, las peleas rara vez están tan bien coreografiadas. En otras palabras, si bien los papeles del Mandaloriano de Plata han sido interpretados por una mujer con un busto bastante grande que nunca se quitó el casco, lo cual agradezco a todos los dioses mandalorianos que existen por eso, ya que eso ayudó a continuar la creencia de que el Mandaloriano de Plata vino de Concordia. Incluso citó algunas de las cosas religiosas que había escuchado de varios mandalorianos que tuvieron interacciones con ellos, incluido el famoso mandaloriano que nunca se quita el casco. El papel de Ordo fue interpretado por el propio Silver Rider, habiendo robado la armadura de uno de los mandalorianos con los que luchó anteriormente en la película y se unió a ella para intentar poner fin a la conspiración de Her. Por separado llegaron a la conclusión de quién era el falso Plata antes de reunirse y trabajar juntos en el planeta. Y sí, su versión de White Silver era fanática de Silver Rider e hicieron lo mismo al menos una vez durante la película. De hecho, antes del incidente del Coliseo. Como película, en realidad no fue algo malo y me habría divertido mucho más si no se tratara de mi alter ego. Me sentí como si estuviera en una especie de pesadilla. Había pasado de ser alguien que robaba mi identidad para intentar reunir un ejército para apoderarse del sector a alguien que robaba una de mis identidades para convertirme en un compañero del Silver Rider. No es que me importe, pero prefiero ser yo quien se defienda con Silver Rider que ser una chica bomba. Solo tendría que esperar que esta película todavía estuviera embargada por el gobierno del nuevo Mandaloriano por ser demasiado violenta para el consumo general. Si no fuera así, esperaba que no causara un problema que me obligara a aparecer como White Silver para solucionarlo. La tía Satine y Bo nunca deben ver esa película, la tía Bo simplemente va a ser insoportable y rezo por la seguridad de Ordo si sospechan que habíamos hecho algo similar a nuestra versión cinematográfica en Gargón. Tener que volver solo para decir,
No cometas crímenes de guerra contra un equipo de filmación. No se vería exactamente bien para la imagen del Mandaloriano. Con suerte, los ánimos se impondrían y no tendría que volver a pensar en esta película nunca más. Entonces, ¿crees que se quedará con la armadura para la temporada 8? Preguntó Bai. Tavia sintió y dijo, totalmente, porque si no se esforzarían en diseñar un conjunto de armadura tan único. El conjunto que usó el Mandaloriano en el Coliseo Real en Gargón era bastante sencillo en comparación con esa obra de arte sobrediseñada. Me recordó que este programa tendía a tener una continuidad algo estable al menos entre temporadas, y que las películas no eran eventos no canónicos. Se los consideraba canon, lo que significaba que esta versión con grandes tetas de White Silver ahora existía en ese universo, y Silver Rider ahora tenía una armadura mandaloriana. Y de hecho, también canonizaron que él también provenía del sector mandaloriano. Si nos alejamos de la vergonzosa situación tal como era, en realidad esto fue una buena propaganda para el sector, y todo lo que tendría que hacer es no pensar en ciertas partes de esta película en el futuro. Coruscant, edificio del Senado. Wiluf Tarkin. Al mirar el panel de datos en mis manos, tuve que reírme de los conflictos en curso. Era bastante obvio que la cuestión separatista no iba a desaparecer y, sin embargo, la República actuaba como si las negociaciones llegaran de algún modo a una conclusión pacífica. Solo hay una verdad en el universo y es: aquellos con poder dictaron el futuro. Si la historia me enseñó algo, es algo que todos se darían cuenta pronto. Siendo nativo de Eriadu, me di cuenta de eso mucho antes. Pero podría perdonar a los habitantes del núcleo por ser tontos hasta cierto punto. Vivían en una burbuja segura aquí en el núcleo. No tenían que lidiar con piratas. De hecho, algunos piratas incluso procedían de los mundos del núcleo. Se veían tan seguros que pensaron que podían dedicarse a robos, asesinatos y otros actos ilícitos en el borde exterior, y que sus conexiones en el núcleo los sacarían fácilmente de allí. Afortunadamente, poco a poco había deshecho ese daño a lo largo de mi carrera militar en seguridad de las regiones terrayendes. Por supuesto, mis purgas anticorrupción no habían cambiado demasiado la percepción de los habitantes del núcleo. Desde fuera, algunos pueden incluso decir que he dañado las opiniones del mundo del núcleo sobre los pueblos del borde exterior, pero mis demandas eran simples. Haz tu trabajo o terminarás muerto. Sacudiendo la cabeza, me levanté y me estiré. Por mucho que sea interesante pensar en mis hazañas militares pasadas, el futuro era mucho más importante en este momento. Se avecinaba una guerra, lo podía ver tan claro como el día. De hecho, recibí ofertas del conde Dooku para unirme a los separatistas. Fue divertido y pude ver por qué querría que mi mundo natal se uniera a ellos, ya que Eriadu tiene una de las flotas más grandes y profesionales del borde exterior. Y aunque pude ver el sentido de algunos de sus argumentos, no fue suficiente. Como gobernador de Eriadu, no llevaría a mi pueblo a una guerra que sería imposible de ganar. Por mucho que no me gusten los mundos centrales, sabía que eventualmente ganarían. Además, mi cargo de gobernador del planeta pronto terminaría. He hecho todo lo que he podido en mis objetivos y para asegurar el futuro del planeta. Es hora de que alguien más tome las riendas y de que yo regrese al ejército. Por eso estaba en Coruscant, estaba pagando para visitar a un viejo amigo convertido en canciller. Después de todo, Palpatine me había empujado a dedicarme a la política hace tantos años y había sido mi partidario durante más tiempo. Creo que yo era uno de los muchos que luchaban por intentar asegurar una posición en el inevitable conflicto, pero nuestra amistad era vieja y tenía la sensación de que me ayudaría. Después de todo, para empezar, los habitantes del mundo del núcleo habían llevado al gobierno a este lío, y dependería de nosotros, los del mundo del borde, gente como Palpatine y yo, arreglarlo. Al acercarme a una ventana, miré el horizonte de la ciudad y me pregunté qué tan rápido se reunirían los militares. Sé que tomó varios años reunir a los Outlanders cuando se creó por primera vez, y ganar legitimidad tomó aún más tiempo. No me sorprendería que en los primeros días de cualquier conflicto que surja hubiera ejércitos en competencia, uno creado directamente por la República, otros completados por senadores y tal vez incluso los Jedi, tratando de demostrar que eran los verdaderos. Fuerza para trabajar. Sería un caos durante un buen rato.
pero de este caos nacería la fuerza más poderosa, uno que mantendría estable a esta República Galáctica en el futuro. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando el secretario de Palpatine se acercó y dijo: la reunión de Palpatine terminará en los próximos 5 minutos, pero dijo que sería más que bienvenido a unirse a la discusión proponiendo alguna reforma económica del RIM. Justo ahora, dije con interés. No había oído hablar de ninguna reforma económica, pero, al estar en el borde, ¿no escuchaste en qué dicen estar trabajando los habitantes del núcleo? Después de todo, es mejor concentrarse en lo que había antes, que en lo que estaba en la periferia de sus intereses. Bueno, entonces creo que debería unirme a esta reunión al menos como espectador. Gracias por decírmelo. La secretaria hizo una reverencia antes de alejarse. Caminé hacia la puerta. Cuando me acerqué, el sensor detectó mi presencia y activó la puerta para abrirse. Al mirar alrededor, la oficina se veía tal como la recordaba. De estatuas alrededor de la mesa central donde Palpatine estaba en su asiento discutiendo algo con otros 3 políticos. No reconocí a ninguno de ellos, pero me di cuenta de que eran de los sectores norte del borde exterior, por su ropa y su grupo de seguidores. El primero, que creo que fue senador, era obviamente de Tarris. Llevaba un estilo local de moda urbana de Rimworld. El otro es miembro de los Hitorianos. Oficialmente estaban lo suficientemente cerca del borde exterior como para ser considerados en cualquier conversación en esa región. Eran gente pacifista, por lo que querrían salir del conflicto que se avecinaba. El último miembro, y creo que el responsable de la reciente ganancia financiera inesperada, fue una chica mandaloriana. Creo que muchas de las simbologías que lleva me recordaron algunas obras de arte que había visto en algún libro de historia. Ella es rubia y lleva un vestido verde. Nada demasiado extravagante, pero definitivamente hecho al estilo del borde norte. Probablemente un nuevo mandaloriano, otro pacifista. Lo que sí me llamó la atención es su edad, era bastante joven para estar sentada en el centro del grupo. Por supuesto, 3 pacifistas trabajarían juntos para intentar encontrar alguna forma pacífica de mantenerse al margen del conflicto. Realmente es una pena, los antepasados de los nuevos mandalorianos alguna vez fueron una fuerza militar poderosa, habrían sido un núcleo útil de infantería en los conflictos venideros. Gobernador Tarkin, bienvenido. Ha pasado mucho tiempo, amigo mío. Dijo Palpatine mientras me ofrecía un asiento frente a los 3. Asentí y dije, también ha pasado demasiado tiempo, mi buen amigo. Mientras me movía para tomar asiento, ¿qué es eso de algunas reformas económicas y el RIM? Palpatine sonrió y dijo, un pequeño experimento paralelo para ver si podía evitar que los separatistas, se separaran de la República. Hasta ahora no ha tenido mucho éxito, pero ha creado un tercero interesante en todo el asunto. Garantizar que los planetas permanecerán dentro de la República, sin importar lo que suceda, es al menos un paso en la dirección correcta. Eso es cierto, pero es obvio que esto terminará en una guerra. Es una de las razones por las que estoy aquí. Vengo a ofrecer mis servicios en el conflicto que se avecina. No era de los que daban vueltas y opté por el enfoque directo, aunque sabía qué respuesta obtendría. Estás demasiado preocupado por esta posibilidad de guerra, mi buen amigo. Creo que lo resolveremos. Eso es lo que esperaba, pero también es lo que él hubiera esperado. Ahora me preguntaba si programó mi reunión para que entrara en conflicto con esto a propósito. Palpatine quiso ver la reacción de estos 3 ante tal afirmación. ¿Por qué quería eso? No lo sé, pero estaba dispuesto a seguirle el juego. La senadora de Tarris sacudió la cabeza, disgustada por todo el asunto. El hitoriano parecía indiferente. El último, el mandaloriano, por otro lado, parecía divertido. Eso no era lo que esperaba considerando lo prolífica que supuestamente había sido la pacificación de su pueblo. ¿Era esto en lo que estaba husmeando para intentar descubrir más? La senadora de Tarris habló primero y expresó su disgusto con bastante claridad. Los halcones de guerra están saliendo de la nada, ¿no? Este es el problema con toda esta idea de incluso crear un ejército. Esta retórica va a iniciar la guerra. Eso no es exactamente justo. Respondí. Yo diría que la falta de un ejército es lo que está iniciando esta guerra.
Si hubiera habido un ejército cuando Naboo fue invadido hace 10 años, esas ideas sobre la creación de un ejército en el borde para defenderse de los piratas no se habrían afianzado. Y ahora que no hay militares, no hay nada que temer para mantener a raya a esos planetas que ahora desearían separarse de la República. El Mandaloriano se burló de eso antes de reírse entre dientes. ¿Crees que el miedo mantendría a raya a los planetas del borde exterior? Levanté una ceja antes de decir, estos planetas se están yendo bajo el supuesto de que no hay nada que les impida hacerlo. No temen las consecuencias, si hubiera habido algo que temer no lo habrían considerado. La chica, que calculo que tendría alrededor de 17 años, sacudió la cabeza y dijo, reconozco que existe alguna posibilidad de que eso funcione en algunos casos, pero señalaré que el miedo es una herramienta terrible que no funciona tan bien. Bien como se podría pensar. El miedo engendra ira, y la ira inicia rebeliones. No diría que esta crisis de separación no habría ocurrido con un ejército cerca, pero definitivamente habría sucedido tarde o temprano, tal vez más tarde, ya que tardan más para acumular fuerzas y secretos. ¿En serio? ¿Crees que el miedo al poder de la República no habría funcionado? Ella simplemente sonrió antes de decir, ¿no temió la República a los Mandalorianos durante las cruzadas de los Neocruzados en algún momento? El territorio que controlaba el Imperio Mandaloriano era posiblemente más grande que la República en ese periodo de tiempo. Sin embargo, la República pudo para quitarse el miedo y seguir luchando. El miedo no determina el resultado. Es solo una herramienta, pero de doble filo. El miedo de los Mandalorianos solo animó a la República a luchar más duro, a encontrar nuevas reservas de mano de obra y a construir más barcos. Si la República tuviera un ejército nacional, el miedo simplemente alentaría a los separatistas a construir más barcos y formar un ejército más grande. Con el tiempo, se sentirían completamente superiores y confiados en su rebelión contra la opresiva República. Y eso, en realidad, sería peor. Creo más en la República que hacia lo que nos dirigimos actualmente. Esperaba muchas cosas hoy, pero encontrar una conversación teológica sobre uno de mis pensamientos principales sobre el poder y el miedo no era una de ellas, pensé de mal humor. Pero me tragué mi molestia, por mucho que odiara admitirlo, había algo de lógica en la conversación aquí, suficiente para que me interesara ver hacia dónde iba. ¿Cómo podría ser peor esta rebelión que el conflicto actual que se avecina? ¿No son lo mismo? La niña sacudió la cabeza antes de decir, esta es una guerra civil, Mandalore ha pasado por varias de esas. En las guerras civiles, las facciones políticas elegirán bando y se quedarán quietas, debido a las condiciones materiales que impulsan el conflicto. En su mayor parte, las rebeliones son más complejas, son más bien ambiciones de líderes carismáticos y proyectos personales de grandes hombres de la historia. Las facciones pueden elegir un bando, pero la gente tomará una decisión. Podrías tener planetas completamente a favor de la República pero grandes. Contingentes de su población pueden moverse a favor de los separatistas, apoyándolos ya sea comprando armas legal o ilegalmente en planetas que sí apoyan a la República. El miedo a que la República caiga sobre esos planetas no haría que la población se alineara. Yo pregunté, podrían, y solo en unos pocos casos, pero lo más probable es que les importe un comino. Si alguien se ha propuesto odiar lo que le sobreviene, no verá la destrucción que se le ha traído encima como culpa de ellos mismos. Lo verán como culpa de la persona que les hace eso. Hacer que la gente tenga miedo no aplasta las rebeliones, las inspira. Lo único que previene las rebeliones es que un pueblo tenga su comida y su orgullo. Quítelo sí, bueno, las cosas empezaron a arder. Teoría intrigante. Dije, poniendo mi mano debajo de mi barbilla y aunque dudo de su filosofía, es interesante ver una nueva perspectiva del mismo problema. Lo pensaría más cuando tuviera tiempo. Le pregunto cómo te llamas. Podría hablar con ella nuevamente en el futuro si pudiera. Fue, como mínimo, una conversación interesante, aunque pensé que sus ideas no eran de mi agrado. Tanya Kryze, representante de Mandalore. Ella dijo con una sonrisa. Encantado de conocerla, señorita Kryze. Dije ante Palpatine, miré su reloj y dije, oh, miren la hora, tengo audiencias en 15 minutos.
Tendré que terminar nuestra discusión sobre la situación de Rin con ustedes tres en otro momento. Necesito tener una conversación con Gobernador Tarkin antes de postularse hacia el Senado. ¿Le parece bien? Por supuesto que está bien, dijo el itoriano con total naturalidad antes de levantarse de la silla. Los otros dos pronto nos siguieron y se despidieron antes de dejarnos a Palpatine y a mí solos en la habitación. Oh, esa fue una conversación bastante intrigante, ¿no? Palpatine dijo con una sonrisa divertida. No pensé que a los mandalorianos les quedaran guerreros. Pero parece ser un excelente estudio de la guerra y sus consecuencias. La miré y dije, ¿por qué la molestabas de todos modos? Pensé que no te agradaban los políticos que vienen al Senado. Oh, sí, no me gustan algunos senadores y cómo obtuvieron su puesto, pero esa representante es ligeramente diferente. Al principio pensé que era simplemente otra aduladora que quería acercarse al canciller para ganarse el favor de su mundo. Ahora veo que hay algo más calculado en sus maniobras. Aún no estoy seguro de cuáles son esos cálculos. ¿Crees que tal vez ella pueda ayudar a solucionar los problemas del núcleo? Después de todo, siempre has dicho que serían los del borde los que lo solucionarían, y ella es del borde. No creo que ella sea de utilidad en nuestros esfuerzos. Ella juega bien y tiene sus propios objetivos. Creo que no obstaculizará nuestros esfuerzos porque sus propios objetivos están fuera del núcleo, muy probablemente la prosperidad de su sector por cómo logró que los itorianos ayudaran a reparar algunos de sus mundos dañados. Sin embargo, seguiré de cerca su carrera con interés. Pareció mirar distraído y pensativo antes, volviéndose hacia mí y dijo, entonces deseas ayudar a la República a construir un ejército. No puedo pensar en un hombre mejor para ayudar en eso, y acepto con gusto tu servicio como tan pronto como aprobemos el proyecto de ley militar. Excelente. Sonrió.